Bueno, hoy vamos a hablar de un plan de estabilización macroeconómica para Venezuela. Yo considero que es crucial que a la población se le explique bien en qué consiste un plan de estabilización macroeconómica diseñado para salir de la situación actual, asignado por un control de cambio que tiene trancado todo el sistema de precios del país. Entonces, es importantísimo que la gente sepa, la gente de la calle sepa qué es un plan de estabilización macroeconómica. Por lo general lo que se escucha son escuetas, pinceladas, frases de lo que podría ser un plan de estabilización macroeconómica. Sin embargo, es importante, repito, que se profundice más en esa explicación para que la gente que va a votar contra este gobierno sepa qué es lo que viene con la instauración de un nuevo gobierno elegido democráticamente. Lo primero que hay que decir es que para que el plan de estabilización macroeconómica funcione cabalmente, el Banco Central de Venezuela tiene que recuperar su autonomía. Es decir, el Banco Central de Venezuela va a ser el ente que va a dirigir ese plan, va a coordinar ese plan de estabilización macroeconómica. La dirección obviamente vendría de un gabinete económico dentro del cual el Banco Central de Venezuela vuelve a tener un lugar importante en la toma de decisiones. No como sucede ahora, que el Banco Central de Venezuela funciona como funcionaba la antigua China, los emperadores que tenían un séquito de eunucos que velaban por la vida del emperador y por satisfacer las necesidades básicas del emperador. Tenemos que salir de esa concepción de eunucos del gobierno y volverle a dar a los técnicos del Banco Central de Venezuela capacidad decisoria en un gabinete económico. Entonces, el Banco Central de Venezuela se va a ocupar de monitorear, coordinar las reservas internacionales, va a monitorear la evolución de las reservas internacionales en el contexto de una cronología muy precisa de los hechos. Es un plan que tiene que funcionar como un reloj suizo. Es decir, los momentos en los cuales se aplica son momentos en el tiempo que se han prefijado para ello y que tienen una secuencia muy específica de sucesión a lo largo del tiempo y que es necesario que se respete. Entonces, para un plan de estabilización macroeconómica bien coordinado por el Banco Central, tiene que haber una planificación de cómo va a ser en el tiempo, una planificación prospectiva de cómo va a ser en el tiempo los ingresos fundamentales que pasan a formar parte de las reservas internacionales. Esos ingresos fundamentales son los ingresos petroleros que entran una vez que se vende el petróleo. Existe un desfase entre el momento en que se vende y el momento en que ingresan las reservas internacionales. Eso debe ser establecido con exactitud. ¿Cuál es el desfase promedio entre el momento que se vende un barril de petróleo y el momento en que llegan los dólares a las reservas internacionales a ser registrados en las reservas internacionales? Ese desfase en el tiempo, ese delay, es muy importante establecerlo con precisión. Hay otros tipos de ingresos que pudieran ser necesario tener a la hora de enfrentar un plan de estabilización macroeconómica. Entre ellos podrían estar el flujo de oro monetario, es decir,
el oro que se monetiza y forma parte de las reservas internacionales, con la finalidad de, si hay alguna necesidad de venderlo, el Banco Central de Venezuela podría entonces pignorarlo, que es la acción de vender en el mercado mundial de commodities el oro, con la finalidad de obtener divisas. Debe prever una proyección futura de cuáles podrían ser los ingresos por inversión extranjera una vez que se instrumente el plan de estabilización macroeconómica. Es decir, en las actuales circunstancias no está entrando ni $1 por las serias dificultades que hay en torno a las expectativas que se han configurado sobre el futuro de la economía venezolana en el contexto del gobierno actual. Entonces se supone que una vez instrumentado un plan de estabilización macroeconómica, pasará un tiempo de estudio de los inversionistas extranjeros hasta estar plenamente seguro de que las cosas están encaminando de manera correcta, y en ese momento comenzará a fluir hacia las reservas internacionales un flujo de inversión extranjera importante. Y otro elemento fundamental en un plan de estabilización macroeconómica es el flujo de préstamos multilaterales, es decir, el flujo de préstamos que es capaz de contratar el gobierno sobre la base de su anuncio de instrumentación futura de un plan de estabilización macroeconómica, y que ese plan de estabilización macroeconómica necesita de ingresos por la vía de préstamos, de crédito fresco de los entes multilaterales para poder apuntalar ese plan de estabilización macroeconómica. Bueno, ahora, ¿qué se hace con esos recursos? ¿Cómo coordina el Banco Central de Venezuela esos recursos que está obteniendo por la vía de los créditos inicialmente, y que posteriormente se va a retroalimentar con nueva inversión extranjera una vez que se instrumente el plan de estabilización macroeconómica? Bueno, esos créditos, fundamentalmente créditos que se van a pedir en coordinación con los entes multilaterales que podrían prestar ese dinero, está de financiar un plan de compensación social durante la estabilización macroeconómica. Es decir, la estabilización macroeconómica prevé un golpe fuerte en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Entonces hay que acompañar ese plan con un ágil plan de compensación social para evitar que los sectores más vulnerables sigan sufriendo lo que ya ha venido sufriendo en la actualidad con las políticas económicas erradas, sino darle final, digamos, la última etapa de ese sufrimiento va a estar vinculada a la aplicación de ese plan de estabilización macroeconómica. Ya veremos por qué hay una merma del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables como consecuencia de la implementación de un plan de estabilización macroeconómica. Hay que tener muy claro en el cronograma de las acciones a tomar en qué día van a estar disponibles esos recursos multilaterales. También hay que considerar que parte de esos recursos que se van a pedir a los entes multilaterales están una fracción importante para apuntalar un plan de infraestructura económica, es decir, gastar de esos préstamos o de esos ingresos, invertirlos en puesta en servicio nuevamente de las carreteras, es decir, arreglar las carreteras, arreglar la iluminación, planes de embellecimiento de las ciudades,
con la finalidad también, además de la compensación social que se tiene vía subsidios directos a los individuos de las clases más vulnerables, también ofrecerles trabajo y otros recursos que serían utilizados para inversiones puntuales, también generadoras de empleo. Ahora, ¿cómo funciona este plan? ¿Cuál es la mecánica de funcionamiento de este plan? Bueno, tiene que haber un cálculo previo por parte de las autoridades económicas, sobre todo por el Banco Central, de cuál es la demanda contenida de divisas. Es decir, a lo largo de los últimos años se ha represado una demanda de divisas debido a que se le ha imposibilitado al sector privado tener acceso a dólares para ellos poder reponer sus existencias y engrasar los aparatos productivos con las materias primas y con los bienes de capital que se requieren para producir. Entonces es y que a lo largo del tiempo ha decaído la capacidad productiva del país. Es así que se habla de una caída del 50% en los últimos 6 o 7 años de era chavista. Entonces hay que tener una estimación de cuál es esa demanda contenida y cómo distribuir cómo evacuar esa demanda a lo largo del tiempo lo más rápido posible. Mientras más eficiente sea la venta de divisas al sector privado para reponer sus inventarios y poner en marcha sus aparatos productivos, entonces menos efectos habrá sobre la paridad de poder de compra que tienen los individuos, los sectores más vulnerables. Entonces ese valor inicial de la demanda contenida, que es un valor estimado que debe establecerse con los cálculos de los expertos del Banco Central y asesores que se contraten para ese efecto, entonces es necesario tener una idea de ese monto para poder entonces cubrirlo a lo largo del tiempo con los ingresos que se han pactado con los entes multilaterales, los créditos que se han pactado con los entes multilaterales. Esos créditos que los entes multilaterales proporcionan al gobierno, al próximo gobierno después de la era chavista, serían utilizados entonces para contener la presión sobre el mercado cambiario de esa demanda contenida de divisas, mientras opera la reversión de las expectativas de los inversionistas extranjeros para volver a invertir en Venezuela, es decir, que adquieran la confianza para entonces atreverse a invertir en Venezuela. Ellos perciban que las cosas están funcionando de manera como ellos esperan y entonces habrá algún conjunto de medidas para la garantía de la inversión extranjera que se publicarán, y entonces en ese momento, cuando comienza a ingresar la inversión extranjera, entonces es cuando efectivamente está operando ese plan de estabilización macroeconómica. Por un lado, se está bajando el tipo, se está controlando el valor del tipo de cambio, no de manera discrecional estableciendo un control de cambio, sino que se está controlando a través de la oferta y la demanda. Entonces, por eso es muy importante tener un buen cálculo, una buena estimación de cuál es la demanda contenida de divisas. Entonces, otro elemento fundamental y que se deriva de estas acciones iniciales es que tiene que liberarse totalmente la estructura de la fijación de los precios internos. Si los precios internos, desde la tasa de interés hasta los precios de los bienes y servicios, tienen que tener una libre fluctuación, y esa libre fluctuación sería determinada por la evolución de ese tipo de cambio que deriva del tipo de cambio oficial
liberarlo y dejarlo que opere en la fuerza, dejar que operen las fuerzas de oferta y demanda, y por ello entonces al inicio, debido a que al inicio la demanda contenida de divisas está tan represada, que ejercerá una presión que irá disminuyendo a lo largo del tiempo sobre el mercado cambiario. Entonces habrá al inicio una evolución acromegálica, exacerbada del tipo de cambio, que después se irá estabilizando. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser esa evolución. Entonces, en el próximo video seguiremos adelante con esta explicación. La idea es que no sean muy largos y que puedan haber algún tipo de intercambio con las personas que lo estén viendo, y que si hay alguna duda entonces volver sobre los pasos dados para tratar de seguir indagando. Esto es un trabajo personal que yo he hecho tratando de diseñar un plan de estabilización macroeconómica similar al que ya se instrumentó en el año de 1997, cuando se liberó el control de cambio del segundo gobierno de Castilla, establecido en el 94 durante la gestión de la presidenta del Banco Central de Venezuela, Ruth O. de Criboli. Bueno, hasta el próximo capítulo.